Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Dos Gatos en Tierra de Perros. Este episodio va a ser un poco distinto porque va a ser un episodio compartido con otro podcast que es La Brújula Estropeada y tengo conmigo al anfitrión que es autor y guionista Rafael de Mateo. Bienvenido a Rafael. Gracias, Joe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo andas? Pues aquí yo estoy sudando, porque aquí estamos a 26, estábamos hoy, y las temperaturas están subiendo muchísimo, que no es normal. Estamos en marzo, pero no, tenemos que estar aquí a 5 o 6 grados menos. Y, pero bien, aparte de eso, bien. Pues muy bien, sí, por aquí, bueno, ya al final está empezando la primavera, pero ha habido bastante lluvia en las últimas semanas, un récord, me dicen, o sea que dicen ahora que la sequía de California no hay que preocuparse durante un par de años al menos, así que Bueno, eso es bueno. Aquí estamos con Cataluña y con el sur sí. de sequía porque no llueve. Eso es un rollo. Eso es una preocupación. Bueno, es que el clima en España es muy parecido al de California Mm. y la sequía siempre es una preocupación porque nunca se sabe y bueno, no se puede vivir sin agua. Es lo más necesario de la Eso es vida. totalmente. Y el problema de aquí es que hay comunidades que gastan mucha, pero tienen, y otras que gastan poca, pero no tienen. Y ninguna de las dos llueve. Tú, por ejemplo, que tenía apuntado por aquí para preguntarte, ¿cuánto hace que no vienes por aquí, por España? La última vez que estuve en España fue en el 2009, el invierno de entre 2008 y 2009. Pasé Ujú. mi, cumpleaños, que es el 9 de enero, en Madrid y había nieve y eso no es normal, pero eh, lo pasé de puta madre. Salí a la sala Búho Real y vi una cantante y pues me encantó. Era una visita, bueno, pasamos la noche vieja en Madrid, en la Puerta del Sol, y eso no había Ujú. hecho desde hace muchísimos años. Lo echo de menos mucho. Es que, ya sabes, cuesta un ojo de la cara, pero quiero Ya. hacerlo cuando sea posible. Y la verdad es que estoy pensando que me gustaría jubilarme en España cuando termine con el trabajo cotidiano, Ujú. porque la calidad de vida es mucho mejor que por aquí, al menos en Totalmente. California. En California mucho es carísimo. Es bastante caro en España también, pero por aquí, hombre, es difícil. Muchísima gente de California cuando se jubile se muda a otro estado, a Texas, o también algunos a México o a otros Ujú. países también, pero claro, puede ser un poco más peligroso ahí. Así que me gustaría, En qué zona has pensado aquí en España? pues no sé, todos mis amigos, bueno, tengo amigos en Barcelona, en Madrid y también en Granada, eh, pero claro, en las zonas urbanas cuesta un poco más, así que a lo mejor Ujú. quizás en un pueblo, en el campo, no sé, pero habrá que tener, bueno, hoy día hay de todo, no es como hace 50 años en que no había aire acondicionado No, no. ni internet ni Aparte, nada. pasa una cosa y es que la España vaciada, que conocerás, que son pueblos donde vive muy poca gente porque la demogración se ha ido hacia las ciudades. Ahora, ¿qué pasa? Que hay casas vacías que tienen igual un pequeño trabajo de reforma porque han estado vacías mucho tiempo, pero te pueden costar muy, muy baratas. Y son pueblos que realmente lo que pasa ahora es que la gente está volviendo a los pueblos, porque busca, sobre todo después de la pandemia, esa calidad de vida tranquila y sin aglomeraciones, sin ruidos. Y eso es una buena opción. Hay pueblos que están cerquita de ciudades y una casa te puede costar 40.000 euros, pero tienes que meterle un poquito de dinero a nivel reforma pero a mí me encantaría. Mi marido no me deja porque él es de ciudad, pero a mí me encantaría vivir en un pueblecito porque ahora la conexión y demás, como tú decías, es
perfecta. Y, y esa tranquilidad me llama mucho. Yo viví 2 años en Andorra y entonces yo no estaba bien a nivel psicológico y yo buscaba volver a donde había sido feliz, que había sido la ciudad anterior, que era Barcelona. Aunque no cobrábamos y demás, pero bueno, había épocas muy malas. Pero yo había sido muy feliz en Barcelona y buscaba otra vez ese tipo de ciudad. Pero realmente desaproveché Andorra porque Andorra es un país que tiene sus cosas, que las tiene, pero es muy tranquilo. Yo vivía en un pueblecito al lado de la montaña y ahora que estoy mejor de la cabeza, pues me da la sensación que quiero un poco eso, ¿no? No solo por la tranquilidad y el relax y el poco ruido, sino porque creo que la gente es más comunitaria, como pasa allí en algunos sitios de Estados Unidos, que la comunidad se vive muy fuerte. Aquí no, en las ciudades aquí no, la gente no es comunitaria. Si pasa algo, la gente ayuda y todo lo que quieras, pero la gente no se preocupa de su comunidad, ni de su finca, ni de su calle, ni de su parque, que es todo compartido y la gente cada vez está más encerrada en su burbuja y le da exactamente igual, no ya que te caigas por la calle, sino que haya no recoger las heces de los perros, los papeles, muchas cosas que dices, me apetece estar en una comunidad más pequeñita, no tener vecinos y vivir esa tranquilidad de la montaña o del mar también. Que el mar es más caro, pero bueno. Sí, sí, desde luego yo creo que siempre ha sido de joven mucha gente especialmente que busca éxito en los artes o cosas así, tiene que ir a la ciudad y tiene ese sueño, especialmente si son de un pueblo originalmente o de los suburbios. Yo soy de un suburbio de Los Ángeles y siempre eh, pensaba mudarme a Los Ángeles, a una gran ciudad porque también como nací en Madrid y vivíamos en Madrid, me gustó la movida, que siempre había algo pasando cada noche, si tienes Mm, pasta hay algo que hacer, pero también hay más tranquilidad en el campo y la verdad es que para un autor o para un guionista a veces hace falta un poco de silencio y un poco de tranquilidad para poder pensar. sí. Y me hace pensar en, bueno, yo creo que ha sido una lucha desde siempre, como en la vieja canción del último de la fila, en que dice, eh, qué moderno ha de ser morir aplastado por tus 100.000 congéneres del metro. O sea, que sí, básicamente hay cosas divertidas en la ciudad, pero también se pierde algo y también, bueno, hay suciedad, hay crimen y eso, bueno. Pero, por ejemplo, tú que estás ahí en la meca del cine, como se suele decir, ¿crees que es más fácil eh, partir de ahí a la hora de pensar en mover un proyecto, escribir un guión, etcétera, teniéndolo más cerca? Bueno, la cosa es que hoy día, si tengo reuniones, muchas veces lo hago por Zoom, de todas formas, aunque estoy a una hora de Los Ángeles, voy a Los Ángeles 2 veces a la semana, me tomo el tren, el Metrolink, Ujú. y el metro, también cuando llego a Union Station tomo el metro 2 paradas, pero normalmente ya no me hace falta tener una reunión cara a cara. Puedo hacerlo todo virtualmente y hay muchos escritores o autores o guionistas que viven en otros estados o aún en otros países. Hay guionistas ingleses que suelen ir a Los Ángeles una vez al año a intentar vender sus guiones y reunirse Ujú. con varios productores, pero la verdad es que ya no hace falta, ya se puede hacer todo virtualmente. Más ahora con el metaverso, vamos Sí, hacia eso, ¿no? Vamos hacia reuniones totalmente digitales. sí, sí, hasta puedes firmar los contratos electrónicamente, así que no hace falta estar ahí. eh, es cosa de fiar. Claro, una cosa, es preferible estar aquí hasta cierto punto porque te rodeas de otra gente de la industria y así Claro.
pero honestamente eso solamente me ha ayudado de una forma, pero la mayoría de las oportunidades que he conseguido fue fuera de la ciudad. Y no era a través de mis amigos personales. Tengo amigos que son actores, que son directores, guionistas, y de hecho yo había dejado el mundo del cine durante muchos años. Yo era actor durante los 80 y lo dejé por Ujú, problema personal. Básicamente tenía ataques de pánico durante los castings hasta un punto que ya no podía hacerlo. Y, ujú. pero seguía con amigos que eran actores y un actor me había enviado un guión y solamente porque dijo, oye, tú que sabes español, por favor, puedes revisar esto y decirme si es correcto o no. Y leí el guión y dije, pues el español es correcto, pero yo hubiera podido escribir un guión mejor que este. Así que me puse a escribir y estaba equivocado porque al principio, ya sabes, ser actor es muy distinto a ser guionista, y saber actuar y conocer el formato. Eso no quiere decir que sabes escribir. Y mi primer guión era una mierda, honestamente, pero tenía la ventaja de tener amigos en la industria y ellos me ayudaron. Un productor me dijo, pedí, era un guión que tenía lugar en España, era sobre un joven que luchó un joven americano que luchó en la Guerra Civil Española. Ujú. Pero la verdad es que eh, era una buena idea, pero faltó un buen formato. Y básicamente mi amigo, bueno, era un marido de una amiga, dijo, yo te puedo dar notas, pero luego no me querrás volver a hablar jamás. Y digo, no, 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 quiero aprender. Las Y críticas constructivas son muy, muy, muy necesarias. exacto, Y exacto, sobre todo cuando vienen de alguien conocido, porque quizá alguien que no te conozca puede usar un léxico más bestia o más hiriente, total. pero sí que es verdad, o sea, un escritor de libros no tiene por qué hacer un buen guión de cine y al revés, un actor no tiene por qué hacer un buen guión. Simplemente hay que conocer el medio y ya está. Entender el medio en el que estás en cada momento. Sí. ¿Y tú cómo empezaste? Yo empecé en el año 1993, si no me equivoco. Yo empecé en un estudio de animación que se llamaba Cartoon Producciones, aquí en Valencia, en Benimamet, que hacíamos muchas series de animación para Canal Nou, que es la televisión autonómica o era la autonómica de aquí de Valencia. Y yo llegué allí porque mi padre tenía, o sea, era representante de puertas de estas de automáticas y de seguridad y querían poner una en un panel porque eran unas oficinas como de muestrario de feria, porque la feria de muestras está justo delante. Y aquello no se puso, pero bueno, yo aquí entré bueno, sabía dibujar, eso ya se perdió. Yo dibujaba, dice mi madre que dibujaba muy bien, pero eso se perdió. Y empecé haciendo, troquelando las hojas de los animadores. La hoja del animador tiene tres agujeros en el margen inferior, ¿vale? Es uno redondo y dos laterales que son así como más rectangulares, que se usan para engancharlos en una placa de metal de la misma forma en la mesa de luz para luego con la mano hacer una hoja en cada hueco de la mano, de los dedos, y hacer el flip también para ver que evidentemente no se mueve el dibujo porque con la luz tú vas viendo el dibujo de abajo y todas las hojas no se mueven porque están enganchadas en el mismo. Y yo empecé haciendo eso porque, claro, ellos necesitaban hojas totalmente todo el día, un montón, y yo empecé haciendo eso. Luego, cada hoja se grababa con una cámara de vídeo cenital, se grababa haciendo una foto y se hacía un line test, que era un RAW de la animación muy básica con los movimientos claves para que el animador viera si iba por buen camino o no.
De ahí luego se pasaba a intercalar, que era meter los dibujos que faltaban entre esos dibujos claves y se volvía a hacer el line test para ver todo el movimiento con digamos, el movimiento que el animador te marcaba, la carta. Y así me pasé años, con una serie, con otra. eh, Hacíamos, claro, todo era analógico, o sea, todo era papel, se grababa con la cámara que te digo, se grababa la animación y se mandaba con VHS a los estudios para que tuvieran una referencia a la hora de animar. Luego devolvía todo en VHS y se cotejaba y se daban notas viendo el VHS que te venía de... Claro, eso quien nos escucha ahora estará pensando que somos, vamos, que tenemos 80 años. Sí, de Pero es otro que siglo, pero nosotros hemos vivido, no sé con quién lo hablaba el otro día, nosotros hemos vivido una actualización de la forma de trabajar, al menos en animación, bueno, en cine también, brutal, porque yo recuerdo haber alquilado en alguna película muy, muy temprana en Barcelona, no, un anuncio. Alquilamos un helicóptero para hacer un par de planos porque era carísimo y ahora tú te compras un dron en la FNAC o en Walmart y lo haces tú solo porque el dron ya graba en 4K. Entonces, hemos vivido, claro, yo empecé así, trabajábamos así y al cabo del tiempo hicimos muchas series para Inglaterra también. Vino Filmax. Filmax es una productora de Barcelona, productora, distribuidora, etcétera, tiene muchas facetas. Y quiso hacer allí el Cid, la leyenda, que fue una película de animación del 2004. ¿y así conociste a Y José también, a José Pozo, así nuestro conocí amigo? a José Pozo. José Pozo vino a dirigir la peli, bueno, la dirigía desde Barcelona, pero venía, claro, venía a Valencia, perdón, muchísimo tiempo. Y estuvimos 4 o 5 años haciendo la peli en Valencia porque se ve que allí le salía más barato hacerla o lo que fuera. Y allí lo conocí. Y cuando acabó la peli, pues Filmas quería ampliar el departamento de animación en Barcelona y nos llevaron a unos cuantos, nos llevaron para Barcelona. Yo no me lo pensé. Cuando me dijeron, esta oportunidad tal, yo dije, sí, sí, porque de alguna manera yo quería trabajar en eso, yo quería vivir de eso, del cine de animación o el cine de imagen real, lo que fuera, ¿no? Relacionado. Y en Barcelona estuvimos 8 años haciendo cuatro o cinco pelis, porque alguna se hizo nocturna, que es una preciosidad. En el podcast de La Brújula Estropeada hablo sobre estas pelis. Nocturna es una maravilla. Hicimos Gisaku, que es una especie de manga, pero esto era para una feria internacional que había allá en Asia. Hicimos Pinocho con Francia, Pinocho 3000, que es una película curiosa, que los diseños eran un poco apabullantes, demasiado, no sé, no me gustaron. Y hicimos Don Quijote también, que es una película en 3D sobre el personaje de Don Quijote. Y bueno, al final nos fuimos un poco por libre, no conseguimos levantar ninguna película y al final nos fuimos a Andorra, 2012 nos fuimos a Andorra, que sí que hemos hecho con José alguna película más sencilla, por decirlo de una manera. Hay una que se llama Nick, que creo que está en Filming, y hicimos 73, que creo que también está en Filming, con un actor español que se llama Alain Hernández, que ahora está estrenando una serie en Antena 3. Y tengo pendiente hacerle también una pequeña entrevista. Y bueno, en todo esto, en todo este proceso de años, ha habido de todo. Ha habido desencantamiento del sector, ha habido aprendizaje, me he movido desde
ayudante de dirección, de producción, a intentar hacer guiones, a intentar pues producir y que hiciéramos algún guión mío. Al final, lo que más te puedo mencionar es el corto de Plastic Killer, que es una idea que tuve yo, José le encantó y produjo al final y dirigió con José Mota un corto llamado Plastic Killer, Me que estuvo encantó, en las desde luego. Sí, 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 muy que bueno. estuvo en la lista final, entre comillas, de los Oscars del año pasado. Estuvo, si se presentan 300, pues salen 15. Estuvo en esa lista, en los 15, pero luego pasan otro filtro de 5, que son las nominaciones que van a la gala, y ese filtro no lo pasamos. Pero es un corto muy digno, muy surrealista, porque la historia es surrealista, es una bolsa de plástico que es asesina, Sí, es una asesina en serie. Y la idea es otra cosa que tenía aquí para preguntarte, para conversar, las ideas, la inspiración. ¿Dónde buscas cuando quieres escribir un guión o escribir un libro? Porque te lo digo porque Plastic Killer viene de la locura. O sea, a la hora de pensar en ideas, de no tener filtros, de no tener vallas, de decir, esto no, uy, calla, esto puede ser un poco. No, no, no. O sea, a la hora de buscar ideas no tienes que tener límites ni políticos, ni de miramientos culturales, evidentemente siempre que no ofendas a nadie, pero de alguna manera incluso presentarle a José, porque yo tengo mucha confianza con José, pero también él me puede decir, Rafa, esto es una mierda, Rafita. Pero desde ese punto eres más libre a la hora de crear. sí, desde luego. Sí, yo muchas veces saco ideas de la vida real, como escribí una comedia que fue opcionada varias veces, todavía estoy buscando a alguien porque, bueno, la cosa es que lo más difícil es encontrar la pasta. He tenido varios productores que lo han Exacto. opcionado y luego no encuentran los fondos, pero era una comedia, es una comedia sobre un americano que se encuentra en Barcelona porque gana una competencia, pero eh, se va con una extraña, una chica que no conoce, que trabaja para una licorería porque no tiene Ujú, amigos y está divorciado y ha perdido su trabajo. Luego se encuentra ahí y por varias razones pierde el crucero porque iba a tomar un crucero por Barcelona, por el Mediterráneo, y no tiene ujú, dinero y cree que la policía le está buscando y no sabe qué hacer para poder comprar un billete a casa. Entonces se pone a vender drogas. Y eso me llegó a esa idea porque yo estaba en Barcelona durante el invierno, saliendo del metro al lado de la Plaza de Cataluña, y habían esos tíos que están ahí con latas de cerveza, y un tío, me parece que era de la India o algo, pero me dice cerveza, cerveza, y digo, no, 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 gracias. Y estaba lloviendo muchísimo y me coge el brazo y dice, ¿coca? ¿Quieres coca? Y digo, no, no, me paso, que no me quiero pasar la noche en la cárcel en Barcelona, pero gracias. Pero pensé, ¿así de fáciles? Así que, porque así los camellos aquí en los Estados Unidos no tienen tantos cojones para hacer eso. Normalmente, si quieres cocaína o cualquier cosa, tiene que venir a tu casa o tienes que conocer a alguien. No es algo que se vende en la calle, sí, no, no, normalmente. no, no es tan, evidentemente, depende de los países, depende de la cultura, pero pues es el problema de las grandes ciudades, ¿no? Que está a la orden del día todo. Exacto, exacto. Pues de ahí Pero surgió eso. son cosas Sí, que pasan sí. y eso también, evidentemente, no tienes que, cualquier cosa que te pase por buena o mala, porque tendemos a olvidar las malas y cualquier cosa que te pase te puede derivar en una idea para un guión o para un libro. Totalmente, totalmente. Y muchas veces la realidad es más extraña que la ficción, como dicen, como no sé si conoces, seguramente conoces Seinfeld, pues el papel
Ujú. George Sí, Costanza era de verdad Larry David. Y el actor Jason Alexander, me parece que se llama, pues él dijo que muchas veces leyó los guiones y dijo, pues eso no es real, eso nunca pasaría. Entonces Larry David dice, sí que pasaría, que me pasó a mí. Y cosas tontas como le cogieron comiendo un postre desde la basura, cosas así. Siempre una cosa ridícula, pero esas cosas suelen pasar también. Sí, de sí, eso sí. surgió esa idea. Y otra idea que tuve salió de una inspiración de una de mis películas favoritas, que es El Padrino 2. Bueno, El Padrino y El Padrino 2, pero en El Ujú, Padrino 2 hay una secuencia en La Habana y es durante los años 50, justamente antes de que llegara Fidel. Y pues era una época de mucha música y de mucho dinero de los mafiosos que estaban ahí con los casinos. Y yo pensé, pues, ¿cómo sería poner una película ahí en aquel entonces eh, ujú. con mucha excitación, música mambo, colores muy brillantes, mujeres bonitas y encima crimen? Bueno, básicamente todo lo que hace falta para una de esas películas film noir, un asesinato, mucho violencia y sexo y a ver cómo se Sí, es un resuelve. poco Y corrupción. como los locos años 20, ¿no? Que era antes de que llegara la Gran Guerra o las grandes guerras, Sí, pues sí, todo era maravilloso y la gente no se preocupaba de política y no se preocupaban en discutir. Simplemente se iban a bailar, a beber y eso. exacto. Pero sí, sí, o sea, el tema es que muchas veces creamos cosas, o yo en mi caso creo cosas, que luego veo una película que tiene 15 años y digo, hostia, que no lo habré copiado, porque es imposible no nutrirte de todo lo que ves y algo se te queda y dices, hostia, este personaje, esta escena, pero bueno, es que evidentemente ya no hablo yo no hablo de plagio, sino no sé cómo explicarlo, de una atmósfera, ¿no? Sí, Hay otras sí. veces, Perdona, te iba a decir que por aquí, bueno, muchas veces eso pasa con los cómicos que usan el mismo chiste y lo llaman pensamiento paralelo, porque los dos lo han inventado a la vez, porque sí, porque estamos claro, en el claro, mismo porque al mundo. final no deja de ser, la mente es finita a la hora y sobre todo cuando creas chistes de la política o de la actualidad, pues al final alguien te lo puede no plagiar, pero sí crear desde el mismo punto, ¿no? Si estás hablando de política o tal. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Expediente X, que era es una de mis series preferidas. Yo cuando creo escenarios, por ejemplo, en mi primer libro, La piel ajena, que lo escribí en la pandemia, en el confinamiento, es novela negra, típico detective, barrio bajero, destruido, drogadicto, etcétera. Y no sé si te acordarás, Expediente X, las primeras temporadas, mientras rodaban en Vancouver, porque luego el actor David Duchenford o Duchovny, Duchet, sí. Duchovny, exacto, Sí. eh, quiso que se fueran a rodar a California porque él estaba allí y ya no quería ir a Vancouver más. Bueno, pues cuando te haces famoso y puedes redirigir la serie. Al principio no era así, porque eran los dos casi desconocidos. Pero en Vancouver se creaban muchos escenarios donde pensabas, hostia, no, es imposible que alguien viva ahí. Habitaciones, casas, todas mohosas, poca luz, ventanas cerradas. Todo eso yo me he nutrido de eso para el libro, porque esa atmósfera ya le pega a una historia noir, oscura y de detectives, Exacto. y me reconozco, no tengo ningún problema en decirlo, me reconozco en esa atmósfera de Expediente X que creaban, aparte de episodios magníficos y tramas y tal, pero
escenografías de Seven también, porque Seven bebe mucho de Expediente X, de Seven que dices, pero ¿cómo puede vivir alguien ahí todo lleno de periódicos y sin luz, con plásticos en las ventanas? Pero entras porque el juego del policía, del asesino y de los personajes que te cuentan, te crees que esa sea su casa, ¿no? Y eso es igual que la lluvia, por ejemplo, que evidentemente partimos no de Expediente X, que también, pero sobre todo de Seven. Seven, toda la película está lloviendo, toda la película, y la lluvia no es casual, la lluvia es un elemento que frena al personaje y frena el intelecto del espectador, porque el espectador puede decir, ah, mira, tal, ah, mira, este es el malo, pero tienes esa cortina totalmente que incluso a ti como espectador te está molestando para seguir la trama y eso es totalmente intencionado. Y ese tipo de cosas yo me reconozco incluyéndolas, no voy a decir copiando, pero incluyéndolas Bueno, es que es en lo parte que de la hago, ¿no? cultura, me parece, y también recuerdo que un guión que me mandaste, que hice una versión, te mandé una traducción al inglés, en que Sí, sí, mi nombre es Kemet, se llamaba. exacto, exacto. Y en aquel guión, pues básicamente hacía un mogollón de calor y no se podía vivir casi afuera durante mucho tiempo. Así que lo Ujú. contrario de siempre tener lluvia. Y eso me recuerda, hay un episodio de, ¿no? ¿Cómo se dice The Twilight Zone en español? No sé, era un programa Creo que durante... lo tradujeron, sí, creo que lo tradujeron como la zona muerta o la zona, algo así, Sí, pues había un me parece. episodio en que eh, me parece que en el episodio hacía un calor y que el sol se estaba acercando más y más a la Tierra y la gente estaba en pánico, básicamente no habían leyes y todo, y al final la chica se despierta y es al revés, que es en vez de ser un verano infinito, es un invierno infinito que hay un mogollón de frío, así que Ujú. ese No me contraste. acuerdo, no recuerdo ese episodio, pero es lo que tú dices. Hay series que te marcan, que marcaron la cultura, que ahora también pasa, pero un poco menos porque ahora se hace mucha cosa y yo creo que la industria no es igual o antes lo veíamos todos veíamos lo mismo, que solo había aquí, por ejemplo, solo había una cadena Sí. y luego habían tres y al final todos veíamos lo mismo y lo veíamos cada semana, no como ahora, que se estrena una serie el lunes y el martes ya la ha visto todo el mundo y tienes que cerrar Twitter porque si no te comes los spoilers. Entonces, Expediente X eran los domingos, si no me equivoco, y toda la gente estaba ahí. Esto también cuentos asombrosos, por ejemplo eh, el mítico episodio del pasajero del avión, que tiene un monstruo en el ala. Todos esos, hay muchísimos que se te quedan grabados y al final, como otras personas pueden, tú me decías antes, preparando bueno, entrevista, iba a decir, bueno, Charla, lo que sea. conversación. Sí, sí, sí. Las cosas que nos han influenciado y al final no deja de ser todo lo que ves que te llega, ¿no? Pero en mi caso, y habiendo escrito 2 libros, el tercero espero que salga el mes que viene, yo me veo más relacionado con el cine que no con los libros. He leído mucho y leo mucho. Stephen King, em, el autor de Jurassic Park, ¿cómo se llama? Michael Sí, Crichton, creo. sí. He leído mucho, pero me influencio más del cine, desde bien joven. Yo me compraba los libros de las películas, estos que no son tan famosos, ¿vale? Porque bueno, era un ejercicio de marketing cuando salió una película, sacaban el libro y si colaba, colaba, porque era la misma historia, pero yo me lo compraba y me lo releía. Me compraba la banda sonora y me la ponía una y otra y otra y otra, intentando imaginar
cada instante, cada subidón de música, en qué momento era. Claro, entonces no se podían ver las películas 1000 veces. La Claro. podías ir a ver al cine, pues las que te diera la gana, pero en 3 meses la quitaban, 2 meses. Antes había una cola mucho más bestia de estrenos y hasta 6 meses no llegaba el VHS a la, Al mercado, sí, sí, al videoclub. sí. Entonces no podías ver la película. Entonces sí, luego ya rayabas el VHS, pero durante todo ese tiempo tenías que sobrevivir con recuerdos, con trailers bueno, trailers, sí, en la tele o ¿Y tú fotos. tienes ese tipo de memoria que puedes recordar una película entera después de verla como una o dos veces o tienes que verla muchas veces? Sí, Yo sí, durante a ver, mi juventud diálogos podía, no, sí, sí, diálogos, bueno, diálogos no. exacto, diálogos a veces recuerdo, pero a veces los recuerdo un poco mal, pero de joven podía ir línea por línea en como El Padrino y El Padrino 2 y varios otros que eran mis favoritos. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora me Evidente- pierdo. Pero bueno, Evidentemente, contra más veces las ves, más fácil es, pero antes, como no tenías esa facilidad, pues yo me guiaba me iba a los libros, si es que lo sabía, y, y a la banda sonora. Yo me ponía la banda sonora y recordaba cada instante de la película con cada tramo de la banda sonora. sí. Y, y Por de esa cierto, manera, dime. te iba a preguntar, porque una cosa, yo era fanático también del cine desde muy pequeño y también robé actuaciones de mis películas favoritas en la vida real, porque yo no era tímido, la verdad es que de cierto punto, especialmente en la primaria, yo era un poco un líder, pero luego al llegar a la secundaria era otra cosa, pero si quería hacerme el fuerte o el chulo, lo que sea, básicamente copié algo que había visto en una película y hasta con las chicas, porque no sabía qué hacer con una chica, así que copié lo que vi en la película y, y pensé, bueno, seguramente si le cojo a esta chica por el pelo y le beso, me va a dar un tortazo, pero me salió porque ella también a lo mejor pensaba que estaba en una película hasta No, cierto. a mí sí que me pasa que incluso me pasa ahora, pero yo creo que o sea, salgo de ver una película y tengo sensaciones a la hora de andar no sé, o de ponerte la ropa que te recuerda lo que has visto. Pero yo creo que es porque asimilamos todo. O sea, por ejemplo, mi marido, por ejemplo, es que si no hay peleas me aburro. Pues, si hablan mucho, se aburre. Claro, hay gente que va al cine a disfrutar y ya está, como el que va a una atracción de feria. Pero nosotros tenemos ¿cómo se dice? La maldición Eso, de, de verlo todo y de fijarnos en todo y criticarlo todo. Por ejemplo, no sé qué película era, que yo veía un parpadeo, una de Marvel, no me acuerdo si era Spider-Man, no me acuerdo. Veía un parpadeo y al sí. final de la película le dije a mi marido: "Uf, el parpadeo este me ha molestado muchísimo". Y dice: "¿Qué dices? Y yo no he visto nada". Justamente al lado había un chico que también lo había visto, pero ese tipo de cosas no lo ve todo el mundo. Ya no fallos de la proyección o del sonido, porque no todos los cines son iguales, pero de la propia película, el ritmo, eh, y de las actuaciones ya es un poco, depende, ¿no? Porque evidentemente si la ves doblada o no, pero sobre todo a nivel ritmo, a nivel guión, a nivel historia, Sí. sales diciendo, esta película mola mucho, esta película cojea, pero hay mucha gente que no se da cuenta. Realmente yo, cuando he hablado con alguien que está empezando con guiones o incluso con guiones o libros o teatro, da igual, pero sobre todo cuando tienes que meter a gente a una sala y sentarla y que paguen por ello. Y yo lo que les digo es,
no, lo primero que tienes que conseguir es que la gente no se levante y se vaya. Eso Sí, es lo primero. Déjate de historias, de libros de guión. Eso viene después, porque evidentemente hay unas reglas básicas, pero sobre todo tienes que crear una historia que aguante a la gente una hora, hora y media, 2 horas y media, como Dune o tal, pero y que la gente no se levante y se vaya, porque evidentemente ahora las plataformas han hecho bien y han hecho mal, porque eso de pasar la película uno por, yo sinceramente no lo entiendo. Pero en el cine, claro, en el cine o en el teatro, la gente se puede levantar y se puede ir, o en un monólogo. El otro día me contaba mi amiga Sara que fueron a ver un monólogo en Madrid y claro, no se fueron, no les gustó. No se fueron porque, bueno, pues porque el chaval está ahí y no deja de ser un palo también que vea gente levantándose y yéndose. Pero cuando creas a nivel em, audiencia, lo primero que tienes que hacer es intentar que la gente no coja y se vaya y se aburra. sí, Entonces, al final, el cine, yo no sé qué piensas tú, yo creo que el cine, al menos en inicio, en origen, no es un arte. Cuando se proyectó la primera película que se hizo, se proyectó en una carpa, no proyectaron Hamlet ni Romeo y Julieta, aunque fuera mudo. ¿Qué pusieron? Una locomotora yendo hacia cámara. ¿Por qué? Porque querían que la gente se levantara corriendo creyéndose la fantasía, porque es un espectáculo. Y exacto. partiendo de ahí, yo, no- yo mis influencias, aparte de Dragon Ball, de Expediente X y tal, son los blockbuster, que ahora están muy mal vistos, no sé por Sí. qué, Bueno, pero La yo creo Jungla de que por la Cristal, Spielberg. saturación, a lo mejor por la saturación, porque hay demasiados, antes era una cosa que se esperaba, pero ahora es que hay Ujú. tantos y ahora se ve que ellos tienen influencias de otros y muchas veces ves lo que han copiado, pero no, tienen ese sentido de ser poco original hoy día los que están saliendo ahora mismo en vez de hace 20 años o 30 años. Pero es el problema de que funcionan. Entonces, a la hora de funcionar, a Marvel le ha pasado y es que Sí, exprimen para sacarlo todo y lo que pasa es que lo quemas. Pero pasa en todo, o sea, en todas las expresiones artísticas. Tú cuando le das a la gente lo mismo durante 10 años, pues al final la gente es natural, o sea, la gente quiere diversificar y antes había más televisión y cuando ibas al cine veías pues una película que normalmente pues eran 2 o 3 al año, que era la hostia bendita, porque no lo habías visto nunca. sí, sí, Pero ahora es diferente, ¿por qué? Porque se gastan más dinero y porque evidentemente las épocas de crisis pues lo que haces es hacer nuevas versiones, hacer la segunda parte de la segunda parte, como ahora con Cazafantasmas, una versión nueva, pero con gente vieja, con gente joven. Y eso también tiene un límite. Eso es un límite, eso es un puente entre crisis. Cuando se ha sí, pasado un poco la crisis, ya tienes que empezar a buscar cosas nuevas. Y las hacen, las hacen. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora tenemos, yo creo, además lo hablaba ayer con Sara, estamos en un limbo entre lo que se hacía antes, lo que se hace ahora y lo que va a ser, que es gente viendo cine en casa. Y sí. te irás al cine a ver puntualmente 4 cosas que son las que van a estrenar en el cine. El resto, plataformas. Mira, yo no sé si has visto Pobres Criaturas, Poor Things, Todavía no, eh, todavía no, aunque tengo Hulu, me parece que está en Hulu, ¿no? Poor en Things. Hulu, en Disney Sí, Plus. sí, 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 La estrenaron hace un mes, sí, aquí, un mes. Y ya está ¿por qué? Porque de alguna manera vamos hacia el conjunto, que es, te estreno la película en los dos sitios y tú decides dónde quieres ir a verla. Por sí, ejemplo, The Marvels ha funcionado mejor en plataforma que en cine.
por lo que sea, hay películas que incluso yo tengo esa sensación y lo digo, no, ahí está, esta la vemos en casa mejor. Porque la ves que igual para cine, no, porque el cine se ha convertido en algo más caro que piensas, pues Sí, mira, ya que lo voy a pagar y voy a pagar y voy a comprarme palomitas porque voy a comprarme palomitas, sí, pues esta y esta la veo en el cine. Y el resto, como estoy pagando HBO y no sé qué y no sé más, la veo en casa tranquilamente porque además necesitamos mucho material, porque al menos yo, no sé, otra gente, pero nosotros quemamos mucho sí, cenando, comiendo, después de cenar, nos vemos 2 episodios todos los días, o uno, sábado, domingo, película, y al final necesitas ese material. Y de alguna manera, pues están produciendo continuamente, que eso es malo también, porque no todo vale la pena. Lo ves y a la media hora ya se te ha olvidado, porque es consumo rápido. sí. Pero yo creo que vamos ahí. Al cine iremos a ver ciertas películas que se gastarán el dinero en llevarlas al cine, porque es carísimo también. Sí, y por cierto, no sé, hace años que no he estado en el cine en España. Aquí, aún antes de la pandemia, se estaba dejando de ir el público al cine eh, porque costaba mucho y la verdad es que la calidad no estaban renovando la cosa. Ahora sí, ahora tenemos Alamo Drafthouse y también Cinépolis en que se siente en un sillón, se puede reservar el sillón y tienen aperitivos, tienen cócteles, así que Mm, es más bien una experiencia de lujo y entonces no es tan difícil justificar gastar tanto dinero porque al menos estás teniendo una experiencia, no estás en unas sillas incómodas y con Coca-Cola en el suelo y claro, palomitas y Coca-Cola que te cuestan doble de lo que costó la taquilla. Así que Aquí en España hay cines los cines están muy bien, prácticamente todos están reformados, ya ninguno tiene las típicas butacas de madera y acolchado, pero de madera, que son más antiguas. Y nosotros vamos al Yelmo. El Yelmo son cine, todo lo que se estrena en español y en inglés. Nosotros fuimos a ver la segunda parte de Dune en domingo a las 7 de la tarde y la sala estaba a tope, o sea, llenísima. sí, sí, sí. O sea, creo que es también por lo que decimos, la plataforma se ha llevado mucha gente a la versión original y hay mucha gente que busca y demanda eso, aparte de pues, los turistas o la gente que está estudiando aquí o la gente que vive aquí, pero se demanda muchísimo. Y las salas están muy bien y depende, pues depende como todo, depende de la película, hay día del espectador, aquí el cine el miércoles te cuesta 4 euros. Sí, Y hay eso está cines que son muchísimo. más, hay cines que las palomitas son más caras y hay otros cines que justamente es el Yelmo, que las palomitas son muy caras, muy caras. Por eso, evidentemente, no todas para mí no todas las películas son de palomitas. Tengo un amigo en Barcelona que hace bandas sonoras que fuimos a ver la de Indiana Jones juntos y me dijo, no, 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 pero palomitas no vas a comer palomitas, ¿verdad? Es ese tipo de gente Sí. súper culta y tal que odia que la gente coma en el cine y no te digo ya los nachos y demás, pero digo, bueno, pues si me invitas a cenar luego, no como palomitas. Que no es necesario, ¿no? Pero Claro, es que yo al cine lo vivo así, o sea, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, no, igual parece una tontería, pero no me he visto no me pongo cualquier cosa para ir al cine. sí, O sea, yo tengo que estar un rato antes. No puedo entrar con la película empezada, me pone muy nervioso. Tengo sí, que tener la butaca en medio de la pantalla, en una fila medio por la mitad de la sala, más o menos. O sea, sí, son cosas, son como TOC o tics o TOCs sí, eh,
que te generan, pues eso, porque vas al cine es una liturgia, no deja de ser una liturgia, no vas al cine porque sí. O Sí, sea, incluso a ver una película que en principio no sabes si te va a gustar o no, pero todo eso yo lo vivo así. Es igual que comprar un libro, por ejemplo. Compras un libro y ¿dónde lo empiezas? No lo empiezas en el autobús. Yo me pido mi cafecito y lo sí. empiezo y acabarlo igual. No sé, son cosas que a nivel cine, series, todo eso, a mí me gusta vivirlo de una manera especial. Sí, bueno, tienes razón, como cuando estás leyendo un libro, eso me pasa a mí si estoy en el autobús o el metro, lo que sea, que tengo que releer una frase varias veces porque estoy distraído con todo lo que está pasando y luego, Ujú, ¿pero qué pasó? ¿Pero de dónde viene ese? Es como cuando tienes algún familiar o algún amigo que estás viendo una película y la persona entra y sale, y entonces dice, ujú. pues ¿quién es este? Y se pone a hacer preguntas y, ¡calla! No, 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 totalmente. Yo tengo que estar metido en la película. Sí, sí. No me gusta, por ejemplo, hay gente que yo lo entiendo, gente que por lo que sea, porque le guste por trabajo, pues ve las películas las ve a trozos. O Oh, sea, tiene una sí, hora para comer o 15 minutos para comer, pues ve un ratito. Luego al día siguiente ve otro ratito y así. Mi hermano hace eso. O también porque tiene niños y no puede estar 2 horas pegado a la pantalla. Pero yo soy incapaz de hacer eso. O sea, yo si veo una película, las películas que están marcadas con el punto de quiero ver esta película. Hay otras películas que si se para, pues no pasa nada. Porque ya te digo, nosotros vemos mucha película que dices, pues vaya tela. Pero también eso va por gustos. Y yo no puedo ver una película a trozos. No puedo ver una película mientras estoy haciendo otra cosa. O excepto si son películas que ya he visto mucho. Porque yo he sí, estado sí que trabajando ya en el conoces ordenador todo, es como está en y me he el... puesto Sí, Jurassic Park o me he puesto o estaba en la tele y la estoy viendo de fondo. Pero películas nuevas, no, no. Y yo disfruto mucho. Yo incluso estoy tumbadito ahí viendo la tele y yo me he llegado a acercar al borde de la cama porque sí, es el momento, ¿no? Es el final. sí, Ese momento que dices, quiero meterme dentro de la pantalla. Me pasó con Loki, con la serie, sí. porque claro, por mucho que pienses y tal, dices, no sabes qué cojones va a pasar, ¿no? Y dices, hostia, esto lo quiero, y me acerqué a la pantalla como un niño pequeño. Y no tengo ningún problema en decir esas cosas, ¿no? Porque al final, trabajemos o no en esto, o nos paguen o no, es nuestra pasión, ¿no? El tema Sí. del cine o... Total. Mi padre es igual cuando se habla de las películas, tiene que verlas desde el principio hasta el fin. Una vez cuando yo tenía creo unos 10 o 11 años, fuimos a ver una película con él y con mi madre, yo y mi hermano, y era Dirty Harry, o sea, Sucio Harry, Ujú, una película bastante violenta para unos niños. Entonces había una escena en que un taxista está llevando a un chulo y una prostituta y el chulo se pone a pegar a la prostituta y entonces le echa jabón y le mata. Y mi madre me cogió el brazo y dice, nosotros nos vamos. Y mi padre dice, bueno, yo tengo que ver, porque tiene que ver el resto de la película, que ya ha empezado. claro, 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 evidentemente, y sobre todo porque también lo pagas, ¿no? Bueno, antes yo creo que habían cosas un poco exageradas, pero al final la vida se enseñaba como era Sí, y sí, como es. Que exacto. hablando antes de Dragon Ball, no es que Dragon Ball para algunos niños es violenta. Bueno, pues que salgan a la calle a vivir la vida, sobre todo. Igual aquí, tira que te va, pero en Estados Unidos tienes que, igual no saber pelear, pero al menos tener Fingir que los, sabes pelear, eso es fingir lo que que se sabes hace pelear mucho. y tener los huevos, ¿no? Entre comillas, hablando mal, de decir, venga, va, vamos al lío, ¿no? Porque no deja de ser una sociedad más difícil, no violenta, sino difícil, ¿no? Que es más, te exige más.
Pero sí, sí, no, volviendo al cine, no. Yo me he salido, no me he salido de ninguna película que he ido a ver. Me dormí en la delgada línea roja de Malik, creo que es. Mm. Me dormía, pero la acabé viendo. No me suelo elegir bien. Eso de que dices, ay, ¿qué vemos hoy? Como las abuelas. Ay, ay, esta, uy, vamos a ver, uy, la portada esta, y luego se meten, que dices, madre mía, ¿dónde vas? Pero no me he salido nunca del cine, Yo nunca. Y tampoco. he visto gente, ¿eh? He visto Sí, gente que se ha salido, pero no. sí, sí, sí. Normalmente acierto bastante cuando quiero ver algo. Y, oye, cambiando de tema, ¿qué Sí. opinas de la IA en De la IA, general? de la inteligencia artificial, bueno, y Mm, es interesante porque acabo de tener una llamada ayer con un productor y un director sobre ese guión de que te estaba hablando de que tenía lugar en Cuba durante los años ujú, 50 y habíamos hablado sobre usar IA porque básicamente sería muchísimo más barato y hasta, bueno, sí, porque al principio cuando yo escribí el guión quería rodar en Cuba, pero la cosa es que ujú, hay mucho peligro y encima los lugares, aunque todavía existen, no tienen la brillancia que tenían durante los años 50, que ya todo está cayendo por ahí. Pero se puede hacerlo y estamos pensando en rodar en, bueno, básicamente hasta los exteriores se podría rodar adentro si tienes IA, porque puedes hacer como antes se hacía con pintura, mezclar una pintura con algo real, pero con la IA puedes estar dentro de un club, con una banda mm, tocando casi todo se puede hacer en una escena interior. Y al igual, porque yo tengo escenas en el malecón, ahí en La Habana. ujú, Se podría hacerlo ahí, estamos hablando quizás de hacer algo irreal o surreal en que está nevando, que nunca pasa en La Habana, pero ujú. como una escena de sueño. Así que yo creo que hay mucha posibilidad. Yo sé que mucha gente, especialmente con las huelgas que acabamos de tener, eh, tienen miedo de la IA porque creen que básicamente nos van a quitar los trabajos, pero la cosa es que yo creo que van a haber leyes para protegernos y Mm, encima los guionistas y los actores tienen almas y la IA no. Así que la IA puede añadir o limpiar algo, pero no puede crear algo, solamente interpreta lo que recibe de la información que recibe. Así que yo no creo que es un riesgo ni una amenaza a la creatividad, pero ya se verá. Claro, Yo, yo, los ejecutivos quisieran tener algo así para no tener que pagarnos a nosotros, pero exacto. Pero yo creo que es una herramienta, sí, pero yo que a veces trabajo con chat GTP o GPT, no sé cómo se dice, sí, sí. em, es una herramienta que te facilita ciertas cosas, pero no le puedes pedir, créame una idea con dos personajes que tal. No, porque lo que te crea es como un cuento malo de hace 20 años. No te genera una idea que dices, uy, qué chulo. Sí que es verdad que si le pides 100 títulos para un podcast que habla de tal, pues hay alguna cosita que se salva. Pero en general, a nivel creación de texto, es bastante, aún está bastante verde. El problema es la creación de imagen, que ahí es donde hay que poner leyes, porque la creación de imagen te puede generar muchos problemas de la realidad, ¿no? Que te presenten una foto de un personaje conocido que no sea verdad. Y como la gente se estimula tan rápido, sobre todo en Twitter, y salen a la calle tan enseguida, pues Sí. entonces solo falta justamente ahí ya habéis tenido problemas con eso. Solo falta que la gente tenga excusas que no son reales. Entonces, para eso debería haber una especie de marca de agua o marca digital, porque, por ejemplo, YouTube la tiene. Tú cuando subes a YouTube una canción que no tienes derechos, enseguida te la quita. Te Igual con dices, Instagram, sí, sí, hombre, también. muchas veces yo saco un vídeo en Insta, bueno, ya no estoy porque me hackearon hace tiempo, pero
cuando estaba, a veces estaba en un restaurante y solamente iba a decir una cosa al público, lo que sea, pero por la música que estaba detrás, quitaron Ujú. el sonido completamente, así que no vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que la IA tenga un algo, Sí, una marca de agua digital que diga, esto no es real. Y ya está, no pasa nada. Sí, nos hemos reído de los memes funcionan como para reírse. Hay un montón de cosas que se han creado que tú sabes que no son verdad, pero funcionan y la gente las usa. El tema, por ejemplo, lo que estamos haciendo, un podcast. O sea, la gente en principio, hace años era imposible tener la capacidad, ya no tecnológica, sino para crear y decir, oye, pues voy a hacer un programa de radio semanal hablando de tal. Y lo subo a YouTube, a Instagram, lo subo a Twitter. Pero, y eso que es una herramienta más para la difusión de ideas. Luego ya nos metemos si las ideas son buenas, malas o están influenciadas o... Porque a la hora de hablar, si todos hablamos, alguno hablará que sea tonto, porque eso es estadística pura y dura. Pero la IA funciona bestialmente para alguien que dice, pues estoy solo, me voy a hacer una peli. Yo solo me voy a hacer una peli, con un sí, personaje, con escenarios, con un guión, y lo sí, hago yo solo todo, sonido, color, etcétera. Y la gente que está empezando ahora, pues tiene una oportunidad para crear cosas de cero, pero creo que incluso eso debería ponerse como un pie de página que diga, creado con tal. sí, Porque puedes pensar que realmente sea verdad que nieve en La Cuba Habana, sí, y sí, no, sí, y no lo es. Sí que es verdad que evidentemente Superman vuela y tú sabes que es imposible que vuele una persona, sabes que es mentira, sí, pero, pero la IA tiene el poder de hacernos dudar, sí. Por cierto, porque ¿tú te afectas cuando ves una escena eh, emocional, o sea, de una forma, porque he conocido a gente que no puede ver escenas violentas o cierto tipo de escenas porque es tan real que le afecta hasta después de varios días. A mm, mí no, yo veo que es, no, sí, sí, no, yo creo que es la gente el cortafuegos que tenga, ¿no? A nivel, sí, yo por ejemplo, hay cosas películas que dices, "Uf, esta película, no sé, temas de racismo, por ejemplo, o temas, o temas de bullying, sí que dices, "Uf, no me apetece". Pero igual acabas viéndola al cabo del tiempo. sí, Pero en principio no tengo problemas para... Yo soy muy emocional y yo lloro en muchas pelis, sí, en muchas series. Depende de la época en la que esté. Ahora estoy un poco, llevo tiempo ya peleando con depresión y demás. Pues yo estás más también, sí, blando sí, sí. y entonces estás más blando y todo ves un anuncio y dices, uy. Pero mira, yo recuerdo una película que se llama The Rider, el jinete, que es Sí. de Chloe, de Zoe, ¿cómo ¿Es se a dice? veces o? No, Chloe Zoe, o es una chica asiática que dirigió Land y dirigió también Eternals de Marvel, ¿vale? Esta película es una película que ella pensó como documental porque es un chico que hacía rodeo, Mm. se cayó del caballo y le tuvieron que poner una placa en la cabeza y le dijeron, no puedes montar más a caballo. Y ella conoció la historia y dijo, antes del accidente, quiero hacer el chico era muy joven y tal, y entonces era una promesa del rodeo. Quiero hacer un documental sobre ti. Y entonces el chaval tuvo el accidente y ella dijo, pues mira, ¿sabes? No voy a hacer un documental, voy a hacer una película sobre tu historia. Pero además no contrató actores. Los actores son los personajes de la realidad. El chaval, su padre, su hermana, que tiene una deficiencia. eh, y la historia ha tenido el accidente y no le dejan montar más. Cuando su vida, no tiene estudios, creo que es en Montana, su vida era el rodeo. Y entonces él se vuelve a subir al caballo. Es que no puede ni subir a un caballo y dar.
unos metros, porque, bueno, se marea, se cae del caballo. Y entonces esa película, yo fui con un amigo, eh, fuimos a un cine de estos pequeñitos porque son películas de recorrido muy poco, muy pequeño, ¿no? Sí. Y fíjate cómo me puse, que me dijo, al final me dijo, ¿estás bien? Porque yo no podía salir del cine. Uh, Esa película me llegó como, igual la ves tú y dices, ay, qué chula, tal, pero no, porque al final las películas son el momento en el que las ves. Ese Total. momento, ese día o esa época, estás, por lo que sea, te llega. Y yo volvía de Andorra, volvía de cine, de animación, etcétera, volví a Valencia sin expectativas de volver a dedicarme a eso. O sea, volvía de haber montado a caballo y me habían dicho que no podías volver a montar a caballo nunca más. Entonces yo me identifiqué con el personaje a nivel de que es una película preciosa, te la recomiendo porque es una belleza. Y además, todos los actores, que no son actores, Sí, son gente corriente, trabajan, pero es impresionante, como evidentemente es su historia, pero también tienes una cámara, un tío con un tal, una percha, sí. y es una película bellísima, no solo por lo que cuenta, sino visualmente. Sabes que esta mujer tiende mucho a ser, ¿cómo se dice? Bellicista, si se puede decir, no sé si la palabra existe, a la hora de plasmar el plano, de la luz, del tempo, ¿no? Es muy. En Eternals de Marvel pasa, ¿no? Que mucha gente no le gusta, para mí es una de las mejores, si no la mejor película de Marvel. Sí. La luz es muy importante, ya rodó Eternals en escenarios naturales. Y esta que te digo del jinete es una preciosidad. Y ese tipo de cosas pasan cuando llega una película que igual si la hubiera visto 5 años antes o si lo hubiera visto 5 años después, igual no me llega de esa manera. Pero también es un poco la magia del cine, de todo lo cultural, incluido, no sé, un cuadro, por ejemplo, un poema, que en ese momento la necesitabas o en ese momento pues te llega porque estás. En ese Ya periodo no de tu es, vida, sí, sí, totalmente, ya no totalmente. son películas que dices, uy, con esta película voy a llorar, porque sí, Sí. como, no sé, eh, Coco, por ejemplo. Coco la he visto una vez, Disney Pixar, la he visto una vez. No puedo, sé que no puedo verla más veces. Si la veo una segunda vez, la tengo que parar. Y voy a decir, aquí, que ya me lo sé porque ya la he visto, aquí la paro Sí, y ya sí. no sigo, porque esa película a mí me destrozó. Me destrozó, ¿por qué? Porque sale una abuelita al final y todos hemos tenido pues esa abuela, esa madre mayor, eh, esa madre, aunque mi madre por suerte y tal está bien y vive, pero no deja de ser ese personaje que te ha influido musicalmente y ha influido musicalmente a la familia y todo eso ya no es el momento en el que estés porque tienes una depresión o tal, eso lo llevas dentro. Y esa película es preciosa, pero no puedo verla por segunda vez. Y muchas, muchas otras, ¿no? Entonces, yo sí, yo no tengo problema en reconocer que soy llorón hasta niveles insospechados. Sí. Bueno, es interesante porque también la manera en que se escribe una escena o se muestra una escena puede cambiar cómo afecta al público. Como recuerdo una entrevista con Tarantino en que ay, ¿cómo se llama esa película? La película con todos los tíos que eran ladrones y cada uno... La de Bastardos, no, la de eh, Bastardos, no. no, 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 no. Eso era antes de Pulp Fiction. El tío, hombre, señor rosado, señor blanco, señor, cada uno tenía un nombre, pero Ah, habían sí, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, exacto. Pues hay una escena en que un tío está atado a una silla y le van a cortar la oreja y el tío está Mm. bailando y la música. Da, 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 da. Y ellos rodaron esa escena dos veces. Una vez en que ves todo lo que está haciendo y sale la sangre y está gritando. Y otra vez en que
el tío tiene la espalda al público y no se ve lo que está pasando, solamente se oye los gritos. Y Ujú. resultó que la versión en que no se ve nada, solamente se oye los gritos, eso afectó al público muchísimo más por la imaginación, porque no se sabía lo que estaba haciendo, solamente se veía y entonces guardó esa escena así tal y como estaba. Y eso me parece interesante también porque eso quiere decir que el público a veces imagina cosas más fuertes de lo que has pensado al principio, ¿no? Bueno, acuérdate con La Pasión de Mel Gibson, que la gente se desmayaba y se salía del cine y se les Sí, daban yuyus y había que sacarlos en camilla. Yo vi la película y tampoco me pareció, la película es extraordinaria, pero sí, para lo que le debieron hacer al pobre, sí, los romanos, creo que la película incluso se queda corta. Lo que pasa es que, bueno, si tú tienes ese referente de Cristo sí, como personaje, por lo que sea, porque eres católico, lo que sea, y la ves, pues te puede llegar, porque aparte Henry Cavill, creo que es el actor, hace un papelón espectacular. Claro, evidentemente eso te llega a niveles de decir, hostia, no puedo, pero no puedo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes una escena así, incluso en un libro, por ejemplo, a mí me gusta mucho describir, habrá gente que no le guste, describir todo lo que ocurre en una escena, olores, sensaciones, porque de alguna manera, como te he dicho antes, viniendo del cine, quiero que la persona esté totalmente metida en esa secuencia, ¿no? En ese plano. Pero es muy difícil, o sea, es muy difícil hacer ese tipo de sensaciones, tanto llorar como dar miedo. El miedo es muy difícil, no es el susto de ahora. El miedo que ya no se hace de llegar a casa y encender todas las luces. sí, 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 sí. Porque ahora es el uy con la música. No, eso no es el miedo. Yo recuerdo una película creo que es al final de la escalera, y luego hay otra que es el ente. Esas películas dices, no, no, o sea, yo no quiero estar solo en casa. Pero ahora ya no se hace eso. No se hace tanto eso, es muy difícil Sí. Es como que una Tiburón. película te... Después de que salió Tiburón, un mogollón de gente dejó de ir a la playa. Y la verdad es Ujú. que siempre hay un mogollón de tiburones en cada playa en California, pero están alrededor. Y la verdad es que normalmente no atacan a nadie. Pero Mm. por esa película y por los pocos ataques que hay, siempre hacen lo mismo que en la película. Básicamente, si un tiburón ataca a un surfer o a alguien, algún nadador, pues entonces matan a un tiburón y dicen, ¿ves? ¿Veis? Le hemos cogido. No os Pero acerquéis. hay cientos y cientos de tiburones por ahí, así que es un Pero es, sacrificio, es, básicamente. es la magia del cine, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas por un pueblo antiguo y ves una casa victoriana y tienes que dormir ahí, pues posiblemente no quieras entrar, porque hay un montón de referencias de cine de terror, de psicosis, de cientos y cientos de películas que te dicen, ahí hay un fantasma, ahí hay un asesino en serie. Pero es la magia, es el precio que pagamos, ¿no? A la hora de meternos en esas historias que se nos quedan, como hablábamos antes, se nos quedan grabados para bien o para mal, pero por ejemplo, como dicen mucho, hacer reír es más fácil, porque un tío va por la calle, grabas a un tío por la calle, se tropieza y se cae y ya te estás riendo. Sí, Pero hacer llorar es muy difícil porque tienes que ser creíble, pero hay gente que son artistas. Hablábamos de Pixar, hay muchísima gente que son maestros para eso, para tocarte la pielecilla, ¿no? de la nuca y decir aquí, o luego el corazoncito, decir, ¿estás cagado o estás llorando? sí. Y tú cuando, porque eso me ha pasado a mí a veces, vuelves a leer tus propios guiones y te emocionas como si estás viendo la película tú. Después de dejarlo unos Desde, meses o un año. sí, porque yo creo así, tanto los guiones como los libros, yo los imagino como si hubiera visto la peli hace unos días y recuerdo todas las secuencias
o sea, sin dialogar, ¿vale? Lo que pasa, lo que sucede, tanto en guión como en el libro, y luego al plasmarlo escribiendo, a partir de ahí empiezo a guionizar, a dialogar, perdón. Y como ya tengo esa forma de crear, cuando vuelvo a leerlo, ya tengo toda la historia y es como si fuera, como si viera una película. Sí, 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 Yo, sí. a mí me pasa cuando, pues eso, cuando creo historias, eh, lo creo a partir de imágenes. Y eso a veces es malo, a veces es bueno. ¿Por qué? Porque, y muchas veces digo, ¿no? Como contigo, ¿no? Léete este guión y tal, que hablábamos también antes de que la gente conocía y tal, porque no sabes hasta qué punto describes mucho o describes poco, porque ya ese barómetro ya lo has perdido, porque no eres con tu obra, casi a veces no eres digno, ¿no? Para juzgarlo. Sí, y muchas veces, bueno, es que también hay distintos estilos de escribir un guión, como los americanos solemos describir muy poco. Básicamente se empieza una escena y dices, es el cuarto de María, ella está llorando al lado, pero hasta, bueno, a veces se describe todo lo que hay en el cuarto, a veces no. Eh, pero muchas veces en guiones de españoles son varias páginas y hay intensidad y se nota que lleva un tiempo llorando y etcétera, etcétera. Pero muchos aquí en los Estados Unidos dicen, porque a veces escribo así, pero más bien lo hago un poco corto, porque muchos directores dicen, bueno, eso que has metido, eso es elección del director. Tú no tienes que meter Mm, eso, porque nosotros vamos a decidir cómo lo vamos a hacer. Y digo, vale. mm. Pero sí, también me parece que los europeos usan un lenguaje un poco más florecido, digamos, poético, mientras los americanos, porque somos un poco más secos, un poco más duros, quizás, un poco más bruscos, brutos, que lo decimos tal y como está. Un hombre grande y feo, enojado con la vida, entra en el bar y Sí, más teatral, ¿no? sí, Más lo sí, que sí, es las acciones y ya está. Yo sí que utilizo mucho el guión narrativo, siempre y cuando midiendo, ¿no? Que cada página de guión sea un minuto y no te puedes pasar de las 90 o de las como mucho 100. Pero sí que intento meter alguna cosita de cómo veo el concepto del personaje, de la escena, de cómo habla. Porque al final es inevitable. Si alguien me dice eso no, como tú, ¿no? Si eso no vale, pues se quita. Pero, pero por eso está. Es que tengo 20% de batería. hombre. Espera. No, pero tengo el cable aquí. Ah, vale, vale. Em, Muchas veces, por eso yo prefiero, no por eso y por otras cosas, yo prefiero en los libros. Que Sí, también ahora con Amazon, pues yo me lo guiso y yo me lo como. No tengo que esperar que salga o no salga. Te tiras igual un año haciendo un guión súper chulo que te encanta, pero es que no depende de ti que eso se convierta en algo, sí, se convierta en una película, se convierta en un corto. Es muy difícil, como decías antes. Hay que meter mucha pasta, hay que involucrar a muchísima gente, muchos eh, sección de gente, eléctricos, cámaras, no sé qué. sí. Y encima Entonces, a la hora también, si, de... si quieres buscar inversores, ellos están buscando una fórmula. Así que si tienes una idea nueva, dicen, pues eso a qué se compare, porque quieren ver cuál era la taquilla. Y muchas veces Mm, me han negado porque dicen, pues la historia es buenísima, me encanta, pero ese tipo de historia no se ha vendido en los últimos 5 años. Y digo, pues claro, claro, porque son, son son los... gurús, Sí, sí. son gurús del marketing, entonces, bueno, pues mira, tienes que pasar por el aro. Entonces, con el tema de Amazon, justamente, de subir los libros y que la gente los compre directamente desde ahí, pues otra cosa es que te lo publiquen, como a mí me pasó, ¿no? Con La piel ajena, pero evidentemente es muy difícil que te publiquen un libro y llegues a todas las estanterías
de España o de Latinoamérica, porque eso es muy, muy complicado. Pero a la hora de crear y de decir, esto es lo que yo he hecho, léetelo, yo estoy muy contento con Amazon porque pues lo que decíamos, tú, o por ejemplo ahora con el tema lo que decíamos del podcast, te creas un contenido y lo subes a YouTube. Si la gente le mola, lo verá. Si no, pues no. Pero no tienes que depender de muchísimos factores que te generan una inquietud de decir, pues al final te quemas y pierdes las ganas, que es lo que un poco me ha pasado a mí, ¿no? Que pierdes un poco las ganas en que decir, pues este guión quiero que se haga y te quemas de que al final no sale ese proyecto, ¿no? Y dices, pues como me pasó, te contaba, como me pasó a mí en pandemia, pues cogí el guión que yo tenía de la piel ajena, que eso fue 2016, 17, no salió, porque no deja de ser un proyecto caro, y dije, pues quería meterme más, explorar más, pues eso, describir más ese universo y me planteé hacer un libro. Sí, y con un Y libro, al final, básicamente, eso es lo bueno, que ya tienes el guión escrito, así que si llega a ser una película, ya tienes eso hecho, y también menos probabilidad de que el director o quien sea quiera cambiarlo, porque dices, bueno, es que ya tiene fans, mis fans han leído el libro, no quieren... sí, eh, sí, pero incluso sabes que hay muchos que han firmado Stephen King, por ejemplo, y le cambian los finales. sí, sí, Y hay sí, un montón de películas que el productor dice, ah, pues yo creo que esto quedaría mejor así. Ya, pero usted pone el dinero solo, usted no es un creativo. Pero como el dinero es el que manda, pues dicen, y hay muchas producciones que fallan por eso, porque se cambian los finales, se sí. coge aquí, se pone aquí, y entonces Y luego tu nombre está creo, en ello, así que básicamente si es exacto, un fracaso, dice, exacto. bueno, mira lo que ha hecho. No, eso no es lo que escribí, joder. Claro, claro, pero como al final tú, digamos, compras o vendes la idea, mejor dicho, a mí, yo no tendría ningún problema. Quiero decir, yo al menos, o creo que somos parecidos en eso, tenemos ideas continuamente. O sea, si a mí me dicen, mira, esta idea te la compro por tanto, pues, ¿dónde hay que firmar? Evidentemente no por 2 duros, ¿no? Pero al final las ideas, a no ser que tengas un proyecto que es tuyo y que lo tienes como con un cariño especial por lo que sea, las ideas fluyen y cuando has creado 3, seguro que vas a llegar a la 10ª, porque es tu forma de pensar y tu forma de actuar. Pero es muy difícil llegar a ese punto, de que alguien te compre una idea, te publique en un libro. A mí me publicaron la piel ajena, pero yo tuve muchos problemas con la editorial, porque no corrigen las obras. Mm, Entonces, sacan una obra a la venta en la web del Corte Inglés, en la web de la FNAC, pero el libro no estaba corregido al 100% de una manera totalmente profesional. Habían faltas de ortografía y, sinceramente, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo llego hasta donde llego. Yo llego, acabé la EGB y me quedé ahí y llego hasta donde llego, al igual de hacer publicidad, que ellos hacían muy poca, casi nada. A nivel publicidad, Instagram, Facebook, bueno, pues yo hago mis cositas, subo mis fotos, tal, pero yo llego hasta donde llego. Yo no soy un community manager. Yo no puedo estar creando contenido continuamente porque primero no estoy acostumbrado, no me gusta grabarme a mí y no me dedico a eso. Entonces tú tienes un community manager que te hace te saca un montón de producto, pero en este caso la publicidad la tenía que hacer yo. Entonces, son carencias que, bueno, a nivel redes sociales, tira que te va, pero a nivel em, faltas de ortografía y demás, y cosas así, cosas erratas y demás, no, o sea, no puede ser. Tú sacas un libro a la venta y tiene que estar perfecto. Aún así hay cosas que se escapan porque compras libros de Reverte que hay algún error, sí. pero pueden ser errores del proceso
de Sí, pasar un original a 100.000 copias, pero lo que a mí me pasó no me gustó. Entonces al final, como te decía, pues me decanté por Amazon porque creo que es lo más sencillo. Si alguien me dice, oye, que he visto esto en la página tal, voy al original, lo retoco y lo vuelvo a subir a Amazon. Entonces, el siguiente que lo compre, ese rollo no está. sí, sí, Tiene sus cosas, porque no te llega un libro que dices, hostia, me he gastado 20 euros, pero mira qué edición. No, porque no son ediciones tan cuidadas. Por eso no puedes ponerlo a un precio que digas, bueno, pues ganas muy poco, porque además han subido los baremos de impresión, de papel y demás, pero al final consigues tener algo que has creado y lo sacas. Y que la gente lo compre y le guste o lo lea, tal, pero al menos el tener ideas y tener que meterlas en un cajón es lo peor. sí, Lo sí, sí, peor. sí. Decir, Sí, esta por eso, idea que me, sí, perdona. claro, decir, esta idea que he estado 6 meses con un guión y la meto en un cajón y al final es que Sí, se y olvida. muchas Entonces, veces, tristemente, los estudios, y aún los independientes, compran una opción solamente porque tienen una película parecida, pensada, y entonces nunca producen lo tuyo, pero te pagan. Tengo ujú, amigos que son guionistas y cuando yo estaba empezando me dijeron, bueno, al menos si recibes el pago, eso es lo que importa. Lo tuyo no es asegurar de que suba a la gran pantalla, eso es de ellos. Pero hombre, que no lo estoy escribiendo para que se lo meta en un cajón. claro, claro. Pero bueno, sí que es verdad que lo que hablaba antes, si tienes muchas ideas, eres una persona creativa, pues bueno, pues mira, esa que te la paguen y se la guarden, pues por lo menos te sirve pues para cambiar el ordenador o para hacer tal y seguir creando. Pero el problema es cuando ni siquiera te la compran, ¿no? El problema es cuando la tienes que guardar tú en un cajón porque sabes que no va a salir de ahí. Entonces, me he propuesto, lo que pasa es que es mucho curro, pero por ejemplo el tema de los audiolibros. Cualquier persona en su casa puede hacer un audiolibro. Ahora, hablábamos con el tema de la tecnología. Coges un libro tuyo o un guión, audioguiones, no lo sé, no sé si se hace, pero no deja de ser una mala idea. Sí, sí, Coger sí. el libro, decir, mira, pues el primero mío son 170 y tantas páginas. Pues lo lucota, lo narras Sí. y bueno, pues quien quiera, si no sé si hay plataformas donde lo puedes poner, pero es una opción también, por ejemplo, para YouTube o para un podcast de algún tipo. Entonces, es un curro. Lo que pasa es que yo, si lo hiciera, me gustaría tener varias voces, ¿no? Sí, Eso es complicado y complejo. Normalmente los audiolibros es una persona y ya está. sí. Quizá podrías Pero con el AI también cambiar la la voz, IA, sí. la IA Lo para que que. pasa es que hay algunas que son muy, a nivel voces, hay algunas que son muy, muy electrónicas, muy de máquina. Sí, sí. Hay poquitas webs que las voces son entonadas y tal. Eso aún le falta curro a la IA en ese sentido. Sí, Pero, sí. por ejemplo, volviendo a la IA y volviendo al tema de lo que te contaba de las faltas de ortografía, encontré una página que se llama Language Tool, si no me equivoco, que es perfecta a nivel faltas. Te lo puedes poner en el ordenador, en el móvil, y luego tienes una página web donde poner texto y tal, y es mucho mejor que ChatGPT, muchísimo mejor. Y los 3 libros que tengo, el tercero no lo he sacado aún, los he revisado con eso y me ha sacado cosas, las comas, que son muy importantes, las faltas, las palabras repetidas, todo ese tipo de cosas y cosas que yo no había visto aún anteriormente. Luego tengo Adobe Podcast también, trata el sonido Sí. grabado previamente de una manera especial, no cualquier sonido, pero te deja un sonido de radio. Mm, Te deja el, el, el audio que tú has grabado, te lo deja impecable. Siempre y cuando pues tengas el micrófono con la ganancia baja, estés cerca del micro.
bla, 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 porque si no, no funciona. Luego esto creo que hay una opción de pago que puedes tener ahí los niveles y tal, pero hay cositas de IA que están muy chulas para creadores de sonido, de audio, de imagen, y está muy guay. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, ¿no? Pues tiene que ser una herramienta y tiene que estar regulado. Aquí la Unión Europea ha sacado una ley para la IA. No, no sé exactamente qué dice la ley, pero creo que ya está aprobada. Mm, No sé cuánto tiempo llevamos, yo, ya porque a se mí no verá. me sale. Ya se verá, ya Pues se verá. a ganar la fortuna o a comprar billetes de la lotería, entonces supongo, ¿no? Algo Sí, para... sí, mira, justamente el martes, que es el Día del Padre, tengo uno. A ver si me sale y al menos tendremos una casa aquí, pero una casa en Los Ángeles quiero comprar. Eso sería fantástico. Cerca de los viñedos, así en plan Angela Channing. Eso sería maravilloso y te aseguro que te costará un ojo de la cara, pero con esa pasta seguramente, bueno, podrás vivir muy bien aquí o allá o en las dos partes. Así que La verdad es que sí, la verdad mola. A mí me gustaría vivir una temporada en Estados Unidos. Una temporada, un par de años o así. sí, sí. Sí que me gustaría. No Hombre. sé si ocurrirá al final, ¿Tu marido es estadounidense? pero Oh, sí, es de Atlanta. ah, Es de vale. Atlanta. Sí. Entonces quizás Y lo que podríais... pasa es que él está muy quemado con temas de racismo, temas de inseguridad, de todo, ¿no? Porque evidentemente, como tú decías antes, que es que España tenemos nuestras cosas, porque las tenemos, Sí, pero es que la calidad de vida que hay aquí, ahora mismo no sé qué hora es, pero aquí no me sale, pero deben ser las 9, 9:30, 10. Ahora mismo te puedes ir a cualquier parque, por muy oscuro que esté, a hacer footing, porque no te va a pasar nada. Y sí que es verdad que hay ciudades y hay zonas donde tienes que ir con cuidado, pero no te van a sacar una pistola ni de coña. exacto. Y seguramente una navaja tampoco. Pero luego el tema de la sanidad, el tema de la comida, y tú sabes muy bien, la comida de aquí es espectacular y además sana. Pero a nivel vivencia, a nivel, no sé, aventura, sí que me gustaría vivir una temporada en Estados Unidos. Pues a ver si consigues algo. Quizás yo conozco a muchos españoles que han venido, pero a otros que también han vuelto a España. Pero yo creo que nunca hace daño intentar y pasar un par Claro, de claro. años, pues no pierdes nada, aparte del tiempo, y es otra aventura. Y para nosotros que somos, vivimos de las experiencias, de eso sacamos las ideas, pues entonces Ujú, no pierdes nada, básicamente. Estás en otro lugar, si cosas malas pasan, pues entonces también eso puedes contar en una historia. ujú. Así que ganamos y Sí, 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 perdemos. sí. Sí, sí, no, las vivencias es eso. Una de las cosas que quiero hacer es ir a Nueva York. Bueno, quiero ir a a 1000 sitios de Estados Unidos, pero Nueva York lo tengo en la lista en primer lugar. Y, y no, este año no va a ser, a ver el año que viene, si cae, pero claro, mi marido no le gusta. Dice que huele mal, que no le gusta la gente, que hay mucho ruido, que hay mucho tal. Digo, ya, pero bueno, por lo menos 3 o 4 días, por lo menos, para decir que estaba allí. Pero está complicado, está complicado. Bueno, Nueva York es un ejemplo de lo que dices. O sea, yo en Nueva York, por muy mal que huela, por muy estúpida que sea la gente, es Nueva York. Es Superman, Cazafantasmas, los Avengers. Hay mil historias que sí, yo las ubico ahí, con lo cual para mí es un escenario de cine. Es un totalmente. escenario de cine. Y sobre todo, no solo eso, sino los lugares que encima descubres que no conoces. Ujú. Entonces, yo creo que es imposible que esa ciudad me aburra o me disguste. Algo muy gordo tendría que pasarme No para creo que decir, te no vuelvo aburra, más. pero el acoso también es una cosa que te puede dar Ya. una mal, bueno, es que yo estuve en Nueva York en el 84. Yo era un Ujú, bailador de breakdance
y me iba a Israel durante un año y tenía que pasar un par de meses en un campamento en Nueva York, pero luego pasé un par de semanas en Nueva York mismo, bueno, en Yonkers y otras partes, pero me lo pasé de puta Mm, madre. Estuve bailando toda la noche y durmiendo todo el día. Pero era como una película. Pasamos, eso era antes de Giuliani, antes de que se limpió todo y andar por los parques, había gente vendiendo drogas en todas partes y un tío me dice, ¿quieres marihuana, cocaína? Y digo, no. Y dice, eh, mezcalina. Y yo no sabía lo que era eso. Y digo, ¿qué es eso? Y mi amigo dice, no, 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 pásate, pásate, que ves ese tío que está Lo aquí. que pasa es que yo creo que eso pasa también aquí, o sea, el hecho de la naturalidad, o sea, en el momento en el que estás así, ¿no? Y, ay, no, no, el miedo, esa gente huele el miedo. O sea, en el momento en el que tú estás incómodo, ellos ya dicen, "Uy, no quiero una persona incómoda cerca". Bueno, naturalidad, o sea, yo viviendo en Barcelona, o viviendo aquí, yo he pasado por barrios que son Chungos, tensos, sí, pero si tienes la naturalidad ante todo, ya has ganado un poco. El hecho de que se siente alguien de cualquier tipo de raza que la gente piensa que es mala y hagas algo, yo sé que esa gente dice, pues, ¿no piensas eso? Pues ahora no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Sabes? Es sí, sí, como, yo he ido con una mochila, me he metido con una mochila, siempre voy con mochila, a un centro comercial y yo veo que la gente de seguridad va tomando posiciones. ¿Por qué? Porque te ven ahí con la capucha, con la mochila, sí, sí. eres un target, ¿no? Pero, pero al final tienes que ir un poco con naturalidad y yo como en Nueva York parezco latino, pues yo creo que me metería bastante en el papel de neoyorquino. Sí. Pero, Y yo, que no pero es tengo una, pinta yo, yo no tengo pinta de latino, pero por alguna razón u otra siempre me hablaban en español. Yo llegué una vez y estaba nevando y el edificio donde tenía que entrar todavía estaba cerrada. Y entonces yo estaba esperando afuera y un portero, un puertorriqueño, pasa al lado y dice, oye, brother, ¿quieres un café y un postre? Y digo, vale, gracias. Y entonces vuelve y digo, ¿cuánto te debo? Y dice, no te preocupes, nosotros tenemos que ayudarnos uno al otro. Y digo, vale. Pero yo creo que él pensó que yo también era portero. No, pero yo creo que somos tan peculiares, Sí, mediterráneos y latinos y tal, que yo creo que nos vemos de lejos. Nos notamos la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de, no sé. Yo creo que nos olemos unos a otros. es verdad, Y es verdad. eso no tiene que ser malo nunca, ¿no? Tener esa comunión Total, me has también. salvado muchas veces y sí, también me salvó una vez en el año siguiente, porque yo estaba en Asbury Park, New Jersey, con un amigo y era la reunión de todo el mundo que había estado en Israel, otro invierno, y damos una vuelta, no sabíamos dónde estamos y estamos en un barrio bastante chungo. Entramos en una cafetería llena totalmente de negro, ningún blanco, ninguna cara blanca, y era como la película que todo el mundo dejó de hablar y nos estaba mirando. Y entonces un cubano que estaba al lado, negro, me dice, ¿te conozco? Y digo, no sé, ¿de dónde eres? Yo soy de Cuba, ven, ven. Y luego hablamos y ya, y todo el mundo vuelve a sus conversaciones y no había problema. Pero si no, bueno, a lo mejor tendríamos que habernos dado la vuelta a ver si No, escapamos. pero pasa eso, ¿no? El hecho de, y yo lo hablo con mi marido, con Son, que es afroamericano, y los latinos y ellos tienen Sí, esos lazos de me fío de ti, sí, sí, me sí. das buen rollo. Igual una persona más caucásica, o de Sí, Inglaterra o de tal, eh, ya desconfían, ¿no? Por cultura, pero nosotros tenemos ese lazo con Latinoamérica que en Latinoamérica, incluso gente de afrodescendiente que de alguna manera nos fiamos, como digo, más rápido, ¿no? sí, sí.
sí, sí, totalmente, Y totalmente. sobre todo con los cubanos, con los argentinos, que son casi hermanos de España, con ese tipo porque al final compartimos muchas cosas, no solo la cultura, la comida, la forma de vivir, ¿no? El salir a la calle, de vivir la calle, por ejemplo, las terrazas, todo eso. Em, y yo lo hablo mucho con gente que vive por ahí y, y cuando vienen aquí están como en casa, sinceramente. Sí, sí. Y luego pues hay gente que emigra mucho más arriba, Francia, Alemania, y les cuesta mucho más porque son países más secos, más fríos, más... Sí, No te abrazan ni te dan dos besos aunque te conozcan, ¿no? Y aquí enseguida estamos, venga, va, vente a mi casa, vamos a una cerveza. sí, sí, Y eso eso lo respetan también. Por eso te decía que muchas veces cuando estás en esas situaciones, tienes que lanzarte y decir, hostia, pues no te conozco, pero venga, va, invítame a algo, ¿no? Y de exacto. esa manera pues rompes el hielo, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, yo creo que, aunque me gustaría seguir, me parece que se está haciendo un poco tarde y tengo que irme a visitarle a mi madre, que está en una residencia, pero te agradezco Ujú. muchísimo la conversación y tenemos que volver a hacerlo. eh, Igualmente, igualmente, muy interesante. Sí, sí, tenemos que hablar de vez en cuando y porque hemos tocado el cine, pero no nos hemos dicho, por ejemplo, películas preferidas o qué es lo que has visto últimamente y eso podría ser también muy interesante, porque hay Totalmente. millones de series y muy chulas. Ahora luego te mando la portada el cartel de la peli esta de Rider, para que la tengas en cuenta. No sé en qué plataforma está, pero si la puedes ver, Sí, es sí, muy, muy buena peli. me Y encantaría. muchas gracias por este experimento de unificar los podcasts, que A yo ti. creo que podemos hacer más cosas juntos. Sí, Y espero que nos podamos ver y conocer en persona. Yo no totalmente. sé en qué momento iré a la costa Del oeste, de- de del California. oeste, Sí, sí, sí. pero sí que me encantaría visitar la zona y que pudiéramos vernos. Pues a ver si José consiga rodar esa peli en los Estados Unidos, aunque yo sé que él va a rodarlo creo en Montana y por ahí, pues a lo mejor Ujú. tendrá que venir a Los Ángeles alguna vez o quizás podríamos reunirnos en Las Vegas. No, sí. Si yo estoy en la producción, ya buscaremos la manera de escaparnos a Las Vegas o a Los Ángeles, exactamente. Pero sí, y si vienes por España, pues ya me dirás. Sí, Aquí sabes que aquí es más fácil viajar, porque te plantas en Madrid en una hora, desde exacto, Valencia. eso. Pues Y nada, muchas para los gracias. oyentes, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales, etcétera? Pues La Brújula Estropeada está en YouTube, en Instagram y en las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y luego mi web también la pueden visitar, rafaeldemateo.es, que tengo mis libros y un poco la info de dónde vengo y demás. Y bueno, ya hablaremos también porque estoy empezando a armar otro podcast con un amigo sobre buenas noticias que puede ser muy, muy interesante y muy chulo. Un podcast positivo y de buen rollo, que eso hace un poquito de falta también, tanto aquí como por allí. Y ya te comentaré. Perfecto, perfecto. Pues gracias otra vez y estamos en contacto y gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima.